Ella lo vendió todo para comprar una casa vieja, abandonada y marcada por la desgracia, con una sola pierna, 5 hijos que alimentar y un miedo que no la dejaba ni cuando el sol brillaba. Puedes imaginar a una madre viuda en 1912 cargando a sus hijos hacia el fin del mundo, apostando sus últimas monedas en un lugar donde nadie quería vivir y donde decían que el suelo mismo susurraba secretos oscuros. Sola en las montañas andinas del Perú, sin familia, sin ayuda, sin futuro. Ella creyó que aquella ruina sería su última esperanza. Pero al pisar el suelo de la sala sintió una vibración extraña, como si algo ahí abajo la estuviera llamando por su nombre. Parecía solo madera podrida, pero ocultaba un secreto enterrado por décadas, esperando a la persona correcta. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que esta mujer encontró bajo el piso te va a erizar la piel hasta los huesos. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tendrías el valor de comprar una casa que todos dicen que está maldita si fuera la única manera de salvar a tus hijos? El sol de abril estaba alto cuando Sofía descendió de la carreta vieja que la había traído hasta allí. Era el año de 1912. El polvo del camino se pegaba a la tela áspera de su vestido de luto, un luto que ya sentía como una segunda piel. A sus pies, en el suelo seco y agrietado, descansaba un único bulto de ropa atado con cuerda de cáñamo, que contenía todo lo que poseía en el mundo. Aferrados a sus faldas, sus 5 hijos la miraban esperando una orden que ella no sabía cómo dar. Tomás, de 12 años, intentaba ahogar la tos seca que lo sacudía, un sonido frágil que se perdía en la inmensidad del valle andino. Las gemelas, Carmen y Rosa, de 8 años, observaban la casa con ojos idénticos, demasiado grandes, reflejando el miedo que Sofía luchaba por ocultar. El pequeño Andrés de 5 y la bebé Clara, dormida en el manto, completaban la estampa de su desolación. Este no era un nuevo comienzo, era el final de un largo camino de humillaciones. Todo había comenzado 6 meses atrás con el estruendo sordo de la dinamita en la mina y el silencio que vino después. Gabriel, su esposo, se había quedado sepultado bajo toneladas de piedra y con él se había ido toda esperanza. Su cuñado Joaquín, un hombre de ojos fríos y corazón calculador, no tardó en aparecer. No lo hizo con palabras de consuelo, sino con el licenciado Villarreal, un abogado con sonrisa de buitre y aroma a tabaco rancio. «Sofía, es una caridad lo que te ofrecemos», había dicho Villarreal, sus dedos tamborileando sobre los papeles que le robaban su herencia. «Nadie te daría ni 100 soles por ese pedregal que llamas tu parte de la hacienda, pero mi cliente, don Joaquín, es un hombre generoso». La generosidad de Joaquín tenía un precio: 5.000 soles. Era un insulto, un robo a la luz del día, pero ella era una viuda en 1912, un año violento y sin leyes para protegerla. Firmó sintiendo cómo la pluma rasgaba no solo el papel, sino su dignidad. Con esos 5.000 soles manchados de traición, solo pudo comprar esta ruina. La soledad le llamaban en el pueblo, un nombre que se pronunciaba entre dientes y santiguándose. Era un rancho abandonado a 3 días de camino, un lugar del que se decía que los espíritus susurraban, que el suelo mismo estaba maldito por antiguos pactos incas. El carretero que los trajo, un hombre taciturno, había descargado sus cosas sin decir palabra, aceptó el pago y giró la carreta con una prisa que helaba la sangre. Quería estar lejos antes de que cayera el sol. Ahora Sofía y sus hijos estaban solos, enfrentando la casa que los miraba como un esqueleto blanqueado por el sol andino. Las paredes de adobe, cuarteadas como la piel de un anciano, parecían a punto de rendirse. El techo de tejas había perdido más piezas de las que conservaba. Las ventanas eran cuencas vacías que lloraban polvo. No parecía un lugar abandonado. Parecía un lugar que había muerto de tristeza y rabia contenida. Empujó la puerta de madera.
El chirrido fue un lamento agudo que hizo que los niños retrocedieran. El olor la golpeó primero. No era el olor limpio del polvo seco o la madera vieja. Era un aroma denso, penetrante. Olía a tierra húmeda, a barro fermentado, a algo antiguo y metálico, como si el óxido y el moho hubieran procreado en la oscuridad. Pero había algo más, un olor dulzón y enfermizo que no podía identificar. Andrés comenzó a llorar en voz baja. Tomás, valiente, entró primero, pero se detuvo en seco. El suelo de la habitación principal no era de tierra apisonada, sino de tablas de madera anchas, algo inusual para una construcción tan humilde. Pero las tablas estaban grises, podridas por los bordes y el olor a tierra emanaba directamente de ellas, como si el piso de madera fuera solo una tapa delgada sobre un sepulcro húmedo. Sofía posó la palma de su mano sobre las tablas ásperas, sintiendo no solo el frío de la madera muerta, sino una vibración casi imperceptible. En ese momento notó algo que le heló la sangre, grabados en la madera, símbolos extraños que parecían jeroglíficos antiguos, medio borrados por el tiempo. Círculos entrelazados, líneas que formaban patrones que dolían a la vista si los mirabas fijamente. «Mamá, tengo frío», susurró Tomás, y su tos volvió a sonar más profunda. Esta vez, la casa estaba helada a pesar del sol de abril. La humedad que subía del suelo era palpable, un aliento frío que se aferraba a los tobillos. Sofía sabía que no podían quedarse allí en la entrada. «Vamos, hijos, esta es nuestra casa. Ahora hay que limpiarla». Repartió las tareas con una autoridad que no sentía. Las gemelas barrieron el polvo de generaciones, un polvo que se negaba a descansar, volviendo a asentarse tan pronto como la escoba pasaba. Tomás fue enviado a buscar leña, aunque solo encontró ramas retorcidas y secas que parecían garras. Sofía intentó fregar el piso, pero el agua solo intensificaba el olor a tierra, liberando un hedor más profundo, casi fétido. El suelo parecía desafiarla, mirarla con sus miles de grietas y esos símbolos misteriosos que brillaban húmedos cuando el agua los tocaba. Esa primera noche, el viento no soplaba afuera, parecía nacer debajo de ellos. Sofía había acomodado a los 5 niños en un solo montón de cobijas en el centro de la habitación principal, lejos de las paredes que goteaban humedad. Ella se quedó despierta, sentada contra la pared opuesta, vigilando, escuchando la sinfonía desoladora de la casa. La madera crujía, el techo gemía, pero esos eran sonidos normales de una casa vieja. Lo que oyó después no lo era. Fue un rasguño. Skrrr. Un silencio largo tan tenso que dolía y luego, otra vez, skrrr. No era una rata. El sonido era demasiado pesado, demasiado rítmico. Sonaba como si alguien arrastrara una caja pesada o una piedra justo debajo de sus pies. Pero había algo más. Un murmullo, como voces lejanas susurrando en quechua, la lengua antigua que apenas entendía. Se levantó de un salto, el corazón golpeando su garganta. El sonido cesó instantáneamente, como si la hubiera estado esperando, como si supiera que ella estaba escuchando. Los símbolos del piso parecían brillar débilmente en la oscuridad, o tal vez era solo su mente jugándole trucos. A la mañana siguiente, la luz del sol no trajo alivio, solo reveló la magnitud de su error. El pozo estaba casi seco. Sofía bajó el cubo una y otra vez, pero lo único que subía era un lodo espeso y turbio, con un vago olor a azufre y algo más. Un tinte rojizo que manchaba el agua como sangre diluida. Era agua muerta. No podían beberla, no podían usarla para cocinar. La poca agua limpia que habían traído se estaba acabando. El pánico frío y afilado comenzó a trepar por su espalda. Recordó la sonrisa del licenciado Villarreal. Esto no había sido una venta, había sido una sentencia de muerte. Joaquín no solo la había despojado de su tierra, la había exiliado a este pedazo de infierno para que ella y sus hijos desaparecieran en silencio,
consumidos por la sed y la enfermedad, lejos de cualquier testigo. La tos de Tomás empeoraba. La humedad que emanaba del suelo se había convertido en una niebla visible durante la noche, un vapor que se adhería a todo. Se le había metido en los pulmones al niño y ahora su respiración era un silbido doloroso. Sofía lo observaba mientras él se acurrucaba bajo la cobija, su cuerpo delgado temblando a pesar de no hacer frío. La culpa la golpeó como una piedra helada en el estómago. Los había traído a este lugar maldito solo para verlos morir lentamente. Había vendido su futuro por 5.000 soles y había comprado una tumba para sus hijos. La desesperación era un sabor amargo en el fondo de su garganta. Tenía que hacer algo, pero estaba atrapada. La aldea más cercana estaba a días de camino y no tenía dinero para alquilar otra carreta ni fuerzas para caminar con 5 niños pequeños. Esa tarde, mientras intentaba remendar una de las tablas más sueltas del piso, la frustración se apoderó de ella. Era en el rincón más oscuro de la habitación, justo donde el olor a tierra era más fuerte y donde había escuchado el rasguño la noche anterior. La madera estaba blanda, casi esponjosa, y los símbolos extraños estaban más concentrados aquí. La golpeó con el puño cerrado una y otra vez en un ataque de rabia impotente. «Maldito seas, Joaquín. Maldita sea esta casa». Y entonces la madera cedió. No solo se astilló, se rompió limpiamente bajo la presión de su mano, pero no cayó a la tierra sólida. Cayó en un hueco, un espacio vacío. Sofía retrocedió de golpe, su ira reemplazada por un miedo paralizante. Asomó la vela que apenas le quedaba. El suelo escondía un sótano que no venía en ninguna descripción. Un agujero negro que olía a encierro, a metal oxidado y a algo más, a secreto. Pero también había otro olor, débil pero inconfundible, incienso antiguo, como el que usaban en las ceremonias prohibidas de las que hablaban en susurros. «Mamá, no bajes», susurró Tomás, su voz ronca por la tos, aferrándose al marco de la puerta. Se había despertado por el golpe, y ahora miraba el agujero negro con terror. Sofía se volvió. Su sombra proyectada por la vela bailaba en la pared como un fantasma. «Tengo que hacerlo, mi hijito. Vigila a tus hermanos. No dejes que se acerquen aquí». Le dio al niño el atizador del fogón, un pedazo de hierro inútil como arma, pero pesado. Lo único que tenía para darle una sensación de seguridad. El aire que subía del sótano era frío, pero extrañamente seco, contrastando con la humedad penetrante de la habitación de arriba. Llevaba el mismo olor a metal y a tierra antigua, pero también ese aroma a incienso y algo más. Páginas viejas, como una biblioteca olvidada. Era el olor de un secreto guardado, no de algo muerto. Sofía aseguró la vela en un candelero improvisado y buscó una escalera. No había escalera, solo unos toscos escalones de piedra tallados en la tierra misma, desapareciendo en la oscuridad. Eran estrechos e irregulares, y en algunos de ellos, grabados con tosca precisión, había más de esos símbolos circulares. Se quitó los guaraches para sentir mejor el suelo. Con el corazón en la garganta y la vela en una mano, comenzó el descenso, dejando a Tomás como un centinela pálido en el mundo de arriba. Cada paso era un riesgo. Las piedras estaban resbaladizas por una fina capa de polvo. El círculo de luz de su vela era patéticamente pequeño. Apenas iluminaba sus propios pies. El silencio del sótano era diferente al de la casa. Era un silencio absoluto, denso, como si el sonido mismo tuviera miedo de entrar allí. Podía oír su propia sangre latiendo en sus oídos, un tambor sordo que marcaba su miedo. «Valor, Sofía», se susurró, las palabras ahogadas por la oscuridad. Finalmente sus pies tocaron un suelo firme. Era tierra apisonada, tan dura y seca como el adobe. El sótano no era grande, quizás del tamaño de la mitad de la habitación de arriba, pero las paredes eran de piedra sólida, no de tierra. Estaba seco, inmaculadamente seco.
Todo el frío y la humedad que plagaban la casa de arriba parecían estar siendo absorbidos por este espacio, pero no permanecían aquí. Era como si el sótano fuera un pulmón que respiraba, pero que exhalaba toda la vida hacia la casa. Miró hacia arriba y vio la parte inferior de las tablas del piso. Estaban empapadas, cubiertas de un moho blanquecino, succionando la humedad de algún lugar que aún no podía ver. La casa no estaba podrida por la lluvia, estaba siendo envenenada desde adentro. Entonces, la luz de la vela se posó sobre el objeto en el centro de la habitación. No había muebles, ni cajas, ni herramientas. Había dos cosas: un baúl de madera oscura, casi negra, reforzado con bandas de hierro forjado que el óxido había teñido de rojo. Estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía un sudario de terciopelo gris. Y junto a él, atado con cuero viejo, un libro grande con tapas de piel agrietada. En la cubierta, grabado en oro desteñido, había un símbolo, el mismo círculo entrelazado que había visto en el piso de arriba. No había telarañas, no había signos de ratas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este cuarto, protegiendo a sus dos ocupantes. Sofía se acercó despacio. El miedo a encontrar algo macabro luchaba contra la necesidad urgente de encontrar algo de valor. Sus hijos morían de hambre y enfermedad a unos metros sobre su cabeza. Necesitaba que ese baúl contuviera una respuesta, ya fuera una moneda o una explicación. Primero tomó el libro. El cuero estaba frío y seco bajo sus dedos. Lo abrió con cuidado, las páginas crujiendo como huesos viejos. La caligrafía era elegante pero firme, escrita en español con algunas palabras en quechua intercaladas. En la primera página, una declaración que le heló la sangre. Mi nombre es Isabela Montoya y este es mi testimonio. Si estás leyendo esto, significa que la casa finalmente habló. Significa que alguien más fue traicionado. Significa que es hora de que la verdad salga a la luz. La fecha, 1892. Sofía leyó las primeras páginas del diario allí mismo, a la luz temblorosa de la vela. El mundo de arriba, sus hijos, la tos de Tomás, el viento, todo desapareció. La voz de Isabela, escrita hacía 20 años, era clara y fuerte. Isabela Montoya había sido la dueña original de la soledad. No era simplemente una casa, era una fachada. Ella y su hermano menor, Felipe, habían descubierto por accidente una veta de oro, no plata, oro, mientras cavaban el pozo. Pero no era oro cualquiera. Según las leyendas locales que Isabela había investigado, ese oro había pertenecido a un antiguo templo inca, enterrado siglos atrás para protegerlo de los conquistadores españoles. Los símbolos en el piso, escribió Isabela, eran marcas de protección incas. Los antiguos sacerdotes habían maldecido el oro, diciéndole que quien lo tomara sin permiso sufriría. Pero Isabela no creía en maldiciones, creía en la codicia humana. Construyeron el sótano en secreto para procesar el mineral. El túnel, sí había un túnel, era para sacar el material sin ser vistos. El rasguño que Sofía oía, escribió Isabela, era probablemente el viento resonando en la boca del túnel, un sonido que ella misma había llegado a conocer como la voz de la casa. Pero había algo más que Isabela no entendía. A veces, en las noches sin viento, los susurros en quechua continuaban, como si los antiguos guardianes del oro todavía vigilaran. La traición fue rápida y brutal. Felipe, consumido por la ambición y el miedo a la maldición, la había engañado. Le hizo firmar papeles que él dijo eran para registrar la mina, pero que en realidad le cedían a él todos los derechos. Una vez que tuvo el control, robó el oro que ya habían procesado, lingotes que valían una fortuna, y huyó. Pero antes de irse hizo algo más. Unió fuerzas con un joven abogado ambicioso llamado Ernesto Villarreal, padre del actual licenciado. Villarreal padre ayudó a Felipe a falsificar documentos, a esparcir el rumor de que la casa estaba maldita.
que Isabela se había vuelto loca hablando con espíritus. La dejaron arruinada, sola, muriendo lentamente de tristeza y pulmonía en la misma casa que había construido con sus manos. Pero Isabela no murió sin venganza. En sus últimos días escondió lo que pudo salvar: algunos lingotes que Felipe no encontró, los libros de contabilidad que probaban todo, y este diario. Los protegió con los símbolos incas, no porque creyera en la magia, sino porque sabía que cualquiera que viniera buscaría oro, no símbolos. «El oro maldito permanece», escribió Isabela en sus últimas páginas, no por maldición divina, sino por maldición humana, la codicia. Quien lo encuentre, que lo use no para enriquecerse, sino para destruir a quienes destruyen. Los Villarreal, los traidores, que ardan. Sofía cerró el diario, las manos temblando. Isabela había muerto hacía 20 años, traicionada por su hermano y por el padre del mismo abogado que había ayudado a Joaquín a robarle a ella. No era coincidencia, era un patrón. Los Villarreal se especializaban en despojar viudas. Se arrodilló frente al baúl. La cerradura era grande, de hierro, pero no había candado. Estaba rígida, pero no sellada. Usó la pequeña navaja que llevaba en el delantal para raspar el óxido y la suciedad del mecanismo. El silencio era tan profundo que el sonido del metal rascando el metal sonó como un disparo. Con ambas manos tiró del pestillo. Se dio con un crujido sordo. Levantó la pesada tapa. Las bisagras protestaron con un gemido largo y agudo que pareció viajar por los cimientos de la casa y subir hasta el viento. El olor que salió no fue de muerte ni de podredumbre. Fue el olor seco y dulce del papel viejo, del cuero curado y de la tinta. Su corazón, que esperaba oro, joyas o quizás huesos, se hundió por un segundo. La luz de la vela reveló el contenido. Libros de contabilidad, docenas de ellos, con tapas de cuero grueso, perfectamente ordenados. Debajo, una caja de lata. La abrió con dedos temblorosos. Adentro, un fajo de billetes antiguos pero que parecían aún válidos, atados con una cinta de seda azul. No era una fortuna, quizás 1.200 soles, pero era más dinero del que había visto en meses. Lágrimas de alivio instantáneo quemaron sus ojos. Debajo del dinero, otra cosa que hizo que su corazón se detuviera: un pequeño paquete envuelto en tela negra. Lo desenvolvió despacio. Dentro, un medallón de oro puro con el símbolo inca grabado. Era hermoso, antiguo y pesado. Valía una fortuna por sí solo, y en el fondo del baúl su mano rozó algo frío y pesado. Apartó los últimos papeles, lingotes. 2 lingotes de oro, oscuros por la oxidación, pero inconfundibles. No eran grandes como había imaginado, pero eran oro puro. Isabela había logrado esconder algo del tesoro. Felipe no lo había encontrado todo. Scrooge. El sonido vino de nuevo, pero esta vez Sofía entendió. No venía de arriba, venía del fondo del sótano. La pared de piedra sólida, al final. Recordó las palabras de Isabela. El viento resonando en la boca del túnel. Se levantó, el medallón colgando de su mano, los lingotes pesados a sus pies. La casa no estaba maldita por espíritus incas. Estaba envenenada por la codicia humana. Los susurros no eran fantasmas. Eran el viento entrando por el túnel, mezclándose con el eco de la humedad, creando sonidos que parecían voces antiguas. «Mamá, ¿qué fue eso?» La voz de Tomás, quebrada por la tos, la hizo saltar. El niño estaba a mitad de la escalera de tierra, pálido, con el atizador de hierro temblando en su mano. «Regresa, Tomás, es peligroso». Pero él negó con la cabeza. El ruido vino de allí. Descendió los últimos escalones, uniéndose a ella. Sofía lo miró. Ya no era la viuda asustada, ya no era la madre desesperada. Era una mujer con oro en
las manos y un diario que contenía 20 años de evidencia contra los Villarreal. «Tienes razón, mi hijo», dijo su voz firme, «y vamos a descubrir qué es. Pero primero vamos a salvar a tus hermanos». Sofía guardó el medallón en su corpiño, sintiendo el peso del oro antiguo contra su piel. Era más que un tesoro, era un símbolo. Los incas lo habían escondido, Isabela lo había protegido, y ahora ella lo portaría como un talismán de guerra. Juntos, madre e hijo examinaron la pared del fondo. El sonido scrrch resonó de nuevo, más claro ahora que estaban cerca. No era amenazante, era mecánico, como si algo antiguo intentara moverse después de décadas de quietud. «Mamá», susurró Tomás, sus dedos rozando la base de la pared. «Esta parte no es igual». Sofía bajó la vela. Tomás tenía razón. Cerca del suelo, una sección de la pared no era de piedra tallada, sino de adobe mezclado con paja, hábilmente texturizado y ennegrecido para parecer roca. Era un parche, una puerta falsa. Los símbolos incas estaban grabados alrededor, como un marco invisible. «Es aquí», dijo Sofía. No había manija ni cerradura visible. Usó la punta de su navaja para raspar la junta, confirmando que era una pieza separada. «Atrás, Tomás». Tomó el atizador de hierro de la mano de su hijo. Introdujo la punta afilada en la grieta que había encontrado y la usó como palanca, empujando con todo el peso de su cuerpo. Impulsada por la desesperación y la imagen de Joaquín riéndose en su hacienda, hubo un crujido sordo, luego un sonido de arena deslizándose sobre piedra. Scrrch. El sonido era ensordecedor ahora, un lamento de piedra y metal. El parche de adobe no se abría hacia adentro ni hacia afuera, giraba sobre un pivote central oculto. El mecanismo era inca, antiguo, ingenioso. El rasguño que oían no era el viento, ni un animal, ni un fantasma. Era el sonido de la propia casa, de su mecanismo secreto milenario, raspando contra sí mismo, asentándose con el tiempo, gimiendo por ser abierto después de 20 años de silencio. La puerta giró lentamente, revelando un rectángulo de oscuridad absoluta, una negrura tan densa que parecía devorar la luz de la vela. Un soplo de aire frío y metálico salió del agujero, y con él el olor a oro crudo, a tierra profunda y a algo más. Incienso antiguo, más fuerte ahora, como si alguien hubiera quemado ofrendas rituales siglos atrás. La ráfaga de aire muerto fue tan fuerte que apagó la vela de Sofía. La oscuridad fue instantánea y total. El sótano se sumió en un silencio negro y aterciopelado, roto solo por el silbido agudo de la respiración de Tomás y el goteo distante de la humedad en las tablas del piso, muy arriba. Pero había algo más, un susurro tan bajo que casi no era audible, palabras en quechua que parecían venir del túnel mismo. «Mamá», gimió Tomás. Su mano buscando la de ella en la oscuridad, Sofía lo agarró con fuerza. «Tranquilo, mi hijo, tengo los cerillos». Sus dedos temblaron mientras buscaba la pequeña caja de madera en el bolsillo de su delantal. El olor a metal y a ozono llenaba sus pulmones. El sonido del primer cerillo raspando la caja fue un estallido en el silencio. La llama vaciló débil. Sofía protegió el fuego con su mano ahuecada y volvió a encender el pabilo de la vela. La luz regresó, débil, danzando en la corriente de aire que salía del túnel. El pasaje era bajo y estrecho, apenas lo suficiente para que un hombre pasara agachado. Las paredes eran de tierra y roca, pero algo más llamó su atención. En intervalos regulares había nichos tallados en las paredes y en algunos de ellos restos de vasijas de cerámica rotas. Vasijas incas, ofrendas para los dioses de la montaña, viejas vigas de madera, ahora cubiertas de un hongo blanco y seco, sostenían el techo. Era la ruta de escape de Isabela, el cordón umbilical de la mina secreta. Pero era más que eso. Era un antiguo túnel inca, probablemente usado para acceder al templo donde habían escondido el oro de los conquistadores. Daba miedo. Era una tumba, pero era su única esperanza,
Sofía no se atrevía a entrar completamente, no sin saber qué había dentro, no con Tomás allí, pero no tuvo que hacerlo. Levantó la vela, proyectando la luz lo más adentro posible del túnel. No había nada al principio, solo tierra y sombra. Pero entonces, la luz captó algo justo a la entrada, casi escondido bajo una pila de tablas podridas en el suelo del túnel. Un resplandor opaco, oscuro, inconfundible. «Tomás, alumbra aquí», le dijo, pasando la vela al niño. Se arrodilló y usó el atizador para apartar la madera podrida. Debajo, sobre la tierra seca, descansaban 3 lingotes más de oro puro. Isabela había logrado esconder 5 en total. Felipe había robado la mayoría, pero estos 5 habían permanecido ocultos, protegidos por los símbolos incas y por el miedo supersticioso que el propio Felipe había esparcido. Sofía los contó, su corazón latiendo al ritmo de un martillo. 5 lingotes en total, cada uno probablemente tan pesado como la bebé Clara. Esto era una fortuna. No solo podría salvar a sus hijos, podría destruir a Joaquín y a Villarreal. Pero al mover el último lingote, algo más cayó al suelo con un tintineo metálico. Era una llave antigua, de hierro forjado, con el mango decorado con el símbolo inca. Y atada a ella con un cordel de cuero, una nota escrita con la letra apurada de Isabela. «Esta llave abre la caja fuerte en la hacienda San Rafael. Allí están los documentos originales que Felipe y Villarreal falsificaron. La hacienda que ahora poseen fue comprada con MI oro robado. La verdad está encerrada en su propia casa. Que la ironía los mate». Sofía miró la llave, luego el oro, luego el rostro pálido de Tomás iluminado por la vela. El plan de Isabela era perfecto. No solo había escondido su riqueza, había escondido la prueba de su crimen en la casa de sus propios enemigos, San Rafael. La hacienda que Joaquín había heredado legítimamente de su padre. La misma hacienda de donde Gabriel, el esposo de Sofía, había sido despojado de su parte cuando Joaquín consolidó todo a su nombre usando los servicios del joven Villarreal. Todo estaba conectado. Felipe había usado el oro robado de Isabela para comprar propiedades, incluyendo parte de lo que ahora era San Rafael. Cuando Felipe desapareció, probablemente muerto o huido con el resto del oro, los Villarreal se quedaron con las escrituras falsificadas y las vendieron a la familia de Joaquín. Generaciones de robo construidas sobre el despojo original de una mujer. «Esto, mi hijo», susurró Sofía, su voz apenas un soplo en el aire viciado del túnel. «Es el secreto de Isabela y ahora es el nuestro». Ya no sentía el peso de la maldición de la soledad. Sentía el peso de la herencia de Isabela. La casa no estaba embrujada. Estaba preñada de una verdad que había esperado 20 años para nacer. Los susurros en quechua no eran fantasmas vengativos. Eran el viento filtrándose por el túnel antiguo, mezclándose con el eco de siglos de secretos enterrados. Sofía se levantó. Supo con una claridad absoluta que su vida anterior, la de la viuda llorosa y despojada, había terminado en ese sótano. Puso su mano en el hombro de Tomás, un gesto que pretendía calmarlo, pero que también era una promesa. «Lo que viste aquí, lo que oíste, no existe. Ni para tus hermanas, ni para nadie. ¿Entiendes, Tomás? No es un juego». El niño asintió, su tos ahogada por la solemnidad del momento. Joaquín nos robó la tierra. Felipe robó a Isabela. Villarreal ayudó a ambos. Son la misma clase de hombres, y si saben de esto, no se detendrán. El miedo en los ojos de Tomás fue reemplazado por una dureza que no correspondía a sus 12 años. Ya no eran solo madre e hijo, eran cómplices, guardianes de un secreto que valía más que sus vidas. Sofía supo que podía confiar en él. La enfermedad lo había debilitado, pero el secreto lo había hecho fuerte. Con un esfuerzo que le tensó todos los músculos, Sofía empujó los 3 lingotes de plata de vuelta a la oscuridad del túnel, cubriéndolos de nuevo con las tablas podridas. No podía llevarlos ahora. Los 2 que ya estaban en el baúl serían suficientes para empezar. Eran su presente, su supervivencia. Los otros 3 serían su futuro,
su venganza. Tomó el atizador y con la ayuda de Tomás hizo girar la pesada puerta de adobe de vuelta a su lugar. El scrrch de la piedra sonó esta vez como el cerrojo de una caja fuerte. El túnel desapareció. La pared volvió a ser una pared. Tomó la caja de lata con los 1200 soles, el medallón de oro, la llave misteriosa y el diario de Isabela. Los libros de contabilidad los dejó en el baúl por ahora. Esos libros eran tan valiosos como el oro, pero demasiado voluminosos para transportar de inmediato. Subir la escalera de tierra fue como ascender de una tumba a un purgatorio. La habitación principal los recibió con la misma humedad fría y el mismo olor a moho. Pero para Sofía todo había cambiado. La casa ya no era su enemiga, no era una ruina, era una fortaleza, era su aliada. La humedad que enfermaba a Tomás ya no era una maldición, era un síntoma del mismo secreto que ahora lo salvaría. Miró las tablas podridas del suelo con los símbolos incas grabados y ya no vio ruina. Vio la tapa de su tesoro, el mapa de su nueva vida. Escondió el diario de Isabela, la llave y el medallón en el fondo de su bulto de ropa, bajo las miradas curiosas de las gemelas que se habían despertado. «Mamá, ¿qué encontraron?», preguntó Carmen. Sofía se arrodilló, su rostro marcado por la tierra del sótano. «Encontré algo de dinero que la dueña anterior escondió», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. No era una mentira, pero estaba lejos de ser toda la verdad. Es suficiente para llevar a Tomás al doctor en el pueblo. Es suficiente para comprar comida de verdad. La palabra comida iluminó los rostros de los niños. Por ahora, esa era toda la magia que necesitaban. La decisión fue instantánea y aterradora. Tenía que ir al pueblo y tenía que ir ya. La tos de Tomás se había vuelto más húmeda durante su tiempo en el sótano. Si no actuaba pronto, la pulmonía se lo llevaría como se había llevado a Isabela. «Carmen, Rosa», dijo Sofía, su voz firme, «ustedes están a cargo. Tienen 8 años, pero hoy necesito que tengan 20. Les dio instrucciones precisas. Trancar la puerta en cuanto ella se fuera, no abrir a nadie. Racionar el poco maíz que quedaba y cuidar de Andrés y Clara. Voy a ir y volver lo más rápido que pueda. Pero no deben, bajo ninguna circunstancia, acercarse a ese hoyo en el suelo». Las niñas asintieron, sus rostros idénticos endurecidos por la responsabilidad. Dejar a 4 de sus hijos en esa casa abandonada era lo más difícil que había hecho. Era un riesgo inmenso. Si alguien venía, si un animal, no podía pensar en eso. Puso a Tomás en sus espaldas, asegurándolo con el manto, y se guardó la mitad del dinero en el corpiño. El medallón de oro lo escondió en un lugar más seguro, cosido en el dobladillo de su falda. «Partiré ahora para caminar toda la noche. Llegaré al pueblo por la mañana». Besó a cada uno de sus hijos. Un beso rápido, casi violento, lleno de miedo y promesa. Atranquen la puerta. Oyó el sonido de la viga de madera siendo arrastrada y su corazón se partió. Estaba sola de nuevo, pero esta vez caminaba hacia una pelea, no huyendo de una. La caminata de regreso hacia el pueblo fue una odisea febril. Con Tomás tosiendo débilmente sobre su espalda, cada paso era un tormento. Pero esta vez no era la viuda despojada que había huido. Era una mujer con 1200 soles en el corpiño, un medallón de oro inca en su falda, una llave que abría secretos y el conocimiento de 5 lingotes escondidos bajo sus pies. El aire de la noche andina, que antes le parecía amenazante, ahora la llenaba de energía. El mundo no la había vencido. Joaquín no había ganado. Cada kilómetro que recorría no era una huida. Era el primer paso de una invasión. A mitad del camino, cuando la luna estaba alta y fría, algo sucedió que confirmó que el destino estaba de su lado. El cielo se abrió, no con lluvia suave, sino con una tormenta eléctrica andina, violenta y hermosa. Los relámpagos iluminaban las montañas como si los antiguos dioses incas despertaran. El trueno retumbaba como tambores de guerra. Sofía no buscó refugio. Caminó bajo la tormenta, dejando que el agua lavara el polvo de la soledad de su piel, dejando que los truenos ahogaran sus miedos.
Tomás, envuelto en el manto, estaba protegido contra su espalda. Ella era su escudo. Cuando la tormenta pasó, el mundo olía a tierra mojada y a posibilidad. Llegó al pueblo al amanecer, cubierta de lodo, con los pies sangrando y los hombros en carne viva por el peso de Tomás. La gente que la vio, los mismos que se habían santiguado cuando se fue, ahora la miraban con una mezcla de asombro y terror. Volvió de la soledad, murmuró una mujer en la puerta de la iglesia. Dicen que nadie sobrevive más de 3 días allí. Sofía la ignoró. Atravesó la plaza principal sin desviar la mirada, dirigiéndose directamente a la única casa con un letrero de latón en la puerta. Doctor Herrera. Subió los escalones y golpeó la puerta con la fuerza que le quedaba, sin esperar a ser invitada. El doctor Herrera era un hombre de bata blanca y mirada escéptica. «¿Sí?», dijo, claramente molesto por la intrusión de una mujer con aspecto de mendiga. «Es mi hijo», dijo Sofía, bajando a Tomás al suelo. «Está enfermo, tiene pulmonía, necesita medicina». El doctor miró a Tomás, luego a Sofía y suspiró. «Señora, la pulmonía en esta etapa. Debería llevarlo con el cura, no conmigo». Sofía se enderezó. «No le pregunté por el cura. Le dije que lo curara. Y le pagaré». El doctor soltó una risa seca. «¿Me pagará con qué?». Sofía metió la mano en su blusa y sacó un fajo de billetes antiguos. «Con esto», dijo, poniendo el dinero sobre el escritorio del doctor. El sonido de los billetes golpeando la madera silenció la risa del hombre. El doctor Herrera, cuyos ojos habían estado llenos de desdén, ahora miraban el fajo con una intensidad depredadora. El desprecio se evaporó, reemplazado por una eficiencia profesional que solo el dinero puede comprar. «Siéntelo aquí», dijo bruscamente, señalando una camilla. El doctor escuchó la respiración sibilante del niño, sus dedos fríos palpando las costillas frágiles. El silencio en el consultorio era pesado, roto solo por la tos seca de Tomás y el susurro del papel moneda que el doctor había guardado discretamente en su cajón. «Es una pulmonía grave», sentenció finalmente. «Muy grave», repitió el doctor Herrera, limpiando su estetoscopio con un paño. «El frío y la humedad han infectado ambos pulmones. Necesita quinina, jarabe de ipecacuana y reposo absoluto. Y necesita estar vigilado. El tratamiento es costoso, señora». Esta última palabra, señora, ahora sonaba con un respeto calculado. Ya no era una mendiga, era una cliente. Sofía no pestañeó. «¿Lo tiene usted o tengo que buscarlo en otro lado?». El doctor levantó una ceja, sorprendido por su audacia. «Lo tengo, pero le costará una buena parte de eso», dijo, señalando el escritorio. «No le pregunté el precio», replicó Sofía, su voz baja y firme. «Le dije que salvara a mi hijo». El doctor desapareció en la trastienda y regresó con varias botellas de vidrio oscuro y un paquete de polvos. Sofía pagó la suma exorbitante que él exigió, casi la mitad del dinero de la caja de lata, sin mostrar el más mínimo dolor. Sabía que no podía hacer el viaje de regreso con Tomás en ese estado. «Necesito un cuarto», le dijo al doctor. «¿Dónde se aloja la gente decente aquí?». El doctor, ahora casi servil, le indicó la posada de Santa Rosa en la otra esquina de la plaza. Sofía cargó a Tomás, las medicinas envueltas en su rebozo, y salió del consultorio. Pero al cruzar la plaza, sintió ojos sobre ella. No eran las miradas curiosas de los aldeanos. Era algo más agudo, más peligroso. Giró la cabeza ligeramente y lo vio. Un hombre joven, de traje oscuro y sombrero de ala ancha, apoyado contra la pared de la cantina. No la miraba directamente, pero sabía que la estaba observando. Tenía el aire de un sabueso, de alguien que espera órdenes, un espía de Villarreal o de Joaquín. Tal vez ambos. Su repentina aparición en el pueblo, con dinero para pagar al doctor, había levantado sospechas. Se apresuró hacia la posada, su corazón latiendo más rápido. La habitación de la posada era pequeña, pero tenía una cama limpia y un techo que no goteaba. Sofía no durmió. Pasó las siguientes 48 horas en una vigilia aterradora, sentada en una silla de madera, administrando las medicinas a Tomás cada hora,
limpiando su frente sudorosa con paños húmedos. El niño ardía en fiebre. Sus sueños eran delirios confusos. «Los símbolos, mamá, están brillando», murmuraba. «El oro maldito». Los guardianes. En cada momento de silencio, la mente de Sofía volaba de regreso a la soledad. Veía los rostros de sus otras 4 hijas, solas en esa casa ruinosa. Habrían atrancado la puerta, tenían miedo. El scratch del túnel las habría asustado. Estaba atrapada entre 2 infiernos. El hijo que moría frente a ella y las hijas que podrían estar en peligro lejos de ella. Al tercer día, la fiebre de Tomás comenzó a ceder. Su respiración se volvió menos un silbido y más un suspiro. Por primera vez en semanas durmió profundamente sin toser. Sofía supo que lo peor había pasado. Dejando al niño al cuidado de la dueña de la posada por 1 hora, Sofía salió a la luz del día. El dinero que le quedaba, unos 600 soles, era un arma. Fue a la tienda de abarrotes. Ya no compró 1 kilo de maíz. Compró costales. Costales de frijoles, de harina, manteca, carne seca, sacos de papas. Compró aceite para lámparas, jabón, hilos y agujas. Compró barriles de madera para almacenar agua limpia y una pequeña carretilla de mano. El pueblo la observaba. Las mismas mujeres que la habían visto llegar como un fantasma polvoriento. Ahora la veían salir de la tienda de don Anselmo con 2 muchachos ayudándola a cargar sus compras. Los murmullos la seguían por la plaza. ¿De dónde sacó el dinero la viuda de Gabriel? ¿No era que Joaquín la había dejado en la miseria? Dicen que pagó al doctor con billetes antiguos, como los que usaban hace 20 años. ¿Habrá encontrado el oro de la loca Isabela? Ese último comentario hizo que Sofía se detuviera en seco. Así que la gente del pueblo sí recordaba a Isabela. Recordaban el escándalo, recordaban el oro. Sofía caminaba entre ellos como una reina sorda. No les debía nada, ni una mirada, ni una explicación. Su miseria había sido un espectáculo público. Su repentina solvencia era ahora un misterio que los aterrorizaba. Y eso le gustaba. Cuando salía de la ferretería tras comprar un pico y una pala, herramientas. Necesitaba herramientas de verdad. Casi choca con él. El licenciado Villarreal. El sopilote. El abogado de Joaquín la miró primero con confusión, luego con abierta sospecha. Sus ojos codiciosos recorrieron las compras apiladas fuera de la tienda. «Sofía, qué sorpresa verte por aquí. Pensé que estabas en la soledad», terminó ella, su voz tranquila, «y allí vuelvo. Con permiso, licenciado». Pasó a su lado, rozando su traje caro con su falda polvorienta. Villarreal no se movió, pero ella sintió sus ojos clavados en su espalda, calculando, sopesando. Entonces él habló, su voz suave como el veneno. «Sofía, si encontraste algo en esa casa vieja, algo que no te pertenece, sería sabio que me lo contaras. Por tu seguridad, por la seguridad de tus hijos». Era una amenaza velada. Sofía se detuvo, pero no se giró. «Lo único que encontré, licenciado, fue polvo, ratas y recuerdos de la pobre Isabela Montoya». ¿La recuerda usted? ¿O era demasiado joven cuando su padre la ayudó a morir de tristeza? El silencio que siguió fue eléctrico. Había lanzado el nombre como una bomba. Villarreal palideció. No sé de qué hablas, mujer. Isabela Montoya estaba loca. Todo el mundo lo sabe. «Qué conveniente», dijo Sofía, girándose finalmente para mirarlo. «Que todos los que su familia destruye terminen siendo llamados locos». Dio media vuelta y se alejó, dejando al abogado paralizado en medio de la calle. El juego había comenzado. Regresó a la posada. Tomás estaba despierto, y por primera vez en días sus ojos estaban claros. «Mamá», susurró, su voz débil pero viva. «Tengo hambre». Sofía sintió que las rodillas se le doblaban por el alivio. Se sentó en la cama y le dio un trozo de pan dulce que había comprado. Verlo masticar, tragar, vivir, fue una victoria más dulce que encontrar el oro. «Vas a estar bien, mi hijo», dijo, acariciando su cabello húmedo. «Todos vamos a estar bien». No podía cargar a Tomás de regreso, ni tampoco los suministros. Con los últimos soles que le quedaban del fajo de Isabela, fue al corral al final del pueblo. Compró una mula.
No era un caballo fino, era un animal viejo, terco, pero fuerte. Lo cargó con los costales de comida, los barriles, el pico y la pala, atando todo con cuerda nueva. La gente del pueblo se había reunido en la plaza para ver el espectáculo. La viuda loca de la soledad, que había llegado pidiendo caridad, ahora se iba equipada como para una expedición, con su hijo enfermo montado en una mula cargada de provisiones. Al atardecer, abandonó el pueblo. No miró hacia atrás, pero sabía que Villarreal la estaba observando, y sabía que vendría. El sol poniente teñía el cielo andino de un rojo violento, el mismo color del óxido en el baúl de Isabela. Sofía caminaba delante, tirando del ronzal de la mula. Tomás, envuelto en una cobija nueva, iba montado sobre los costales, su rostro pálido pero ya sin fiebre. Ya no era la mujer que había llegado huyendo. Había desafiado a la muerte de su hijo y había ganado. Había enfrentado la mirada del pueblo y la había vencido. Volvía a la soledad no como una víctima, sino como su dueña. Volvía a su fortaleza, a sus hijas y a los lingotes de oro que esperaban pacientemente en la oscuridad. El viaje de regreso fue una peregrinación invertida. La mula, terca y lenta, marcaba el paso, obligando a Sofía a moderar su urgencia, lo cual era una bendición. El peso de los costales y los barriles de agua limpia sobre el lomo del animal era un consuelo, la manifestación física de su victoria en el pueblo. Llegó a la casa en la segunda noche. La silueta de la ruina se recortaba contra un cielo lleno de estrellas frías. Estaba en un silencio absoluto. Por un momento el pánico la ahogó. ¿Y si algo les había pasado? ¿Y si no habían atrancado la puerta? Corrió los últimos metros y golpeó la madera podrida con el código que habían acordado. 3 golpes rápidos, una pausa, uno lento. Oyó el sonido inconfundible de la viga de madera siendo arrastrada desde adentro. Un sonido que la hizo llorar de alivio. La puerta se abrió una rendija y los ojos de Carmen aparecieron en la oscuridad. ¡Mamá! Las gemelas se lanzaron a sus brazos, aferrándose a su falda, un llanto silencioso y tembloroso. Andrés salió detrás, frotándose los ojos. «Tuvimos miedo, mamá», susurró Rosa. «La casa hace ruidos, el suelo raspa. Y anoche vimos luces». Sofía se detuvo. «¿Luces?» «Sí», dijo Carmen, señalando hacia el agujero del sótano que habían cubierto con el petate. Luces azules como fuego que no quema. Salían por las grietas del piso. Sofía sintió un escalofrío. Los símbolos incas. Cuando había llovido durante su viaje, esa tormenta eléctrica, el agua debió filtrarse hasta el túnel antiguo. Isabela había mencionado en su diario algo sobre ciertos minerales en las paredes del túnel que brillaban con la humedad. Fosforescencia natural. Los antiguos incas lo usaban en sus templos para crear la ilusión de magia divina. «Es solo el agua haciendo brillar las piedras, mi vida», dijo Sofía, abrazándolas. «Ya no nos va a asustar». Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad. Trajeron a Tomás, quejándose débilmente pero vivo, y lo acostaron sobre un montón de cobijas limpias cerca del fogón. Luego comenzaron a descargar la mula costal tras costal. La alacena vacía, que se burlaba de ellos con su oscuridad polvorienta, ahora se llenaba. Harina, frijoles, arroz, manteca, carne seca. La visión de tanta comida hizo que las gemelas se sentaran en el suelo y lloraran de nuevo, esta vez de pura incredulidad. Sofía encendió el fuego, no con las ramas retorcidas que habían encontrado, sino con leña seca que había comprado. Encendió las lámparas de aceite y la habitación principal, antes un pozo de sombras húmedas, se llenó de una luz dorada y cálida. El olor a tierra y a moho seguía allí, pero ahora estaba mezclado con el aroma denso del café y las tortillas calentándose en el comal. Los días que siguieron fueron de una reconstrucción febril. La casa, que había sido una tumba, comenzó a sentir el pulso de la vida. Tomás mejoraba con cada dosis de medicina y cada plato de caldo espeso.
Su tos se desvanecía, reemplazada por el vigor de sus 12 años. Sofía puso a todos a trabajar. Usando la pala y el pico nuevos, ella y Tomás cavaron una zanja poco profunda alrededor de la casa para desviar el agua estancada y la humedad que se filtraba bajo el piso. Un intento desesperado de hacer la superficie más habitable. Limpiaron el pozo, sacando cubetas de lodo espeso y olor a azufre, hasta que después de 2 días de trabajo agotador, el agua comenzó a brotar, lenta pero más clara. Ya no eran prisioneros de la soledad, eran sus ingenieros. El agujero del sótano fue cubierto con un petate nuevo que Sofía había comprado, un secreto visible solo para ella y Tomás. Las noches, sin embargo, se convirtieron en el tiempo secreto de Sofía. Cuando los 5 niños dormían, sus estómagos llenos por primera vez en meses, exhaustos por el trabajo físico y la seguridad de tener un techo, ella sacaba el diario de Isabela. A la luz de la lámpara de aceite, su rostro concentrado descifraba la letra elegante. No eran solo confesiones, eran mapas. Isabela había dibujado el diseño completo del túnel, incluyendo una salida secundaria que daba a un barranco al otro lado de la montaña. Una ruta de escape perfecta. Y lo más importante, Isabela había documentado meticulosamente cada extracción de oro, cada gramo, cada transacción. Y había nombres de jueces locales que Felipe había sobornado, nombres de funcionarios del registro de tierras. Y siempre, el nombre que más aparecía, Ernesto Villarreal, el padre del actual licenciado. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. El nombre estaba allí, en una nota de 1892, acusando recibo de un pago por servicios de registro de propiedad y liquidación de deudas fraudulentas. Esto era más profundo y más antiguo que la avaricia de su cuñado Joaquín. Era un patrón. Villarreal padre había sido cómplice del robo de Felipe. Había sido el instrumento legal para despojar a Isabela. ¿Sabría el Villarreal actual que la casa que él mismo había ayudado a venderle a ella por 5,000 soles era la misma que su padre había ayudado a robar hacía 20 años? ¿O era esa la razón por la que Joaquín la había presionado tanto para que aceptara esta ruina en particular, para que desapareciera en la casa maldita? Su despojo no había sido un accidente, había sido la repetición de una historia, una limpieza de cabos sueltos. Ahora Sofía entendía la mirada de Villarreal en el pueblo. No era solo sospecha por el dinero, era culpa. Era el reconocimiento de un nombre, de un lugar. Su repentina solvencia no era solo sorprendente, era peligrosa. Significaba que ella estaba cavando. Significaba que la soledad estaba hablando, revelando secretos que debían permanecer enterrados. Ahora Sofía vivía en un nuevo tipo de miedo. No el miedo a los fantasmas o al hambre, sino el miedo a la codicia humana, una codicia que tenía raíces profundas en esa misma tierra. Sabía que Villarreal vendría. La mula, la comida, el niño sano, todo eso sumaba a una ecuación que el abogado no podía dejar sin resolver. Solo era cuestión de tiempo. Pasó una semana de trabajo duro. Tomás ya caminaba, pálido pero firme, ayudando a las gemelas a acarrear agua limpia del pozo. Los niños reían por primera vez en meses. Su juego favorito era darle de comer a la mula, a quien habían nombrado terco por razones obvias. Sofía había comenzado a explorar el túnel en secreto por la noche, solo para entender su alcance. Era largo, apuntalado con madera antigua inca y piedras talladas con símbolos. Parecía conducir efectivamente a un pozo de mina parcialmente colapsado, lejos de la casa. Isabela tenía razón, era una ruta de escape perfecta. Y entonces, en el 10º día después de su regreso, el polvo se levantó en el camino. No era una mula, eran 3 caballos finos, sudorosos por la prisa.
Sofía vio las siluetas desde la ventana, el licenciado Villarreal y junto a él un hombre corpulento con el traje caro de la ciudad que solo podía ser su cuñado Joaquín. Pero había un tercero, más joven, vestido completamente de negro, con una pistola visible en su cinturón, un pistolero. Tomás, adentro. Carmen, Rosa, lleven a los niños al cuarto y tranquen la puerta. No salgan por nada. Los niños desaparecieron en un instante. El entrenamiento del miedo ahora era un reflejo rápido y silencioso. Sofía salió al porche, secándose las manos en el delantal. No llevaba la mirada baja. Esta vez vio a Joaquín desmontar, su rostro ancho enrojecido por el sol y la ira contenida. Villarreal se quedó en la silla con su sonrisa de buitre, observando la escena como un director de teatro. El pistolero permanecía montado, sus ojos fríos, escaneando la casa. «Sofía, querida cuñada», dijo Joaquín, su voz un falso estruendo de amabilidad. «Qué gusto verte tan mejorada. El licenciado me dijo que habías tenido un golpe de suerte». Continuó Joaquín sin esperar respuesta, sus ojos codiciosos recorriendo la casa, deteniéndose en el pico y la pala nuevos que descansaban contra la pared de adobe. Un golpe de suerte en la soledad. ¡Qué irónico! Villarreal finalmente habló, su voz suave como el veneno deslizándose en el aire seco. «Señora Sofía, nos preocupamos por usted. Este lugar tiene una reputación terrible. Y encontrar dinero así en una casa abandonada, bueno», saboreó la palabra, «legalmente ese dinero podría no ser suyo. Podría pertenecer al patrimonio del dueño original o...» Hizo una pausa dramática. «Al de su cuñado, por supuesto, como dueño de la hacienda principal». La amenaza era clara. Habían venido a reclamar lo que ella había encontrado. Sofía permaneció inmóvil en el porche, el sol de la tarde golpeando sus hombros, pero ella no lo sentía. Dejó que el silencio se alargara, un silencio denso cargado con el olor a tierra húmeda que emanaba de su fortaleza. Miró a Joaquín, luego a Villarreal, su mirada tan plana y dura como el oro oxidado. «Preocupados por mí, licenciado. Qué extraño», dijo con una calma gélida que desentonaba con su ropa sucia. «Nadie se preocupó cuando vendí mi herencia por 5,000 soles. Nadie se preocupó cuando mi hijo se moría de tos. Pero ahora que compro comida, la preocupación les brota. Qué oportunos son ustedes». La ironía era tan afilada como una navaja, y Villarreal sintió el corte. Su sonrisa de buitre vaciló por un instante. Joaquín, un hombre de poca paciencia para las sutilezas legales de su abogado, dio un paso adelante, su bota cara aplastando una hierba seca. Su corpulencia proyectaba una sombra sobre Sofía. «Déjate de insolencias, Sofía. Estás en una ruina con 5 hijos. Eres una madre irresponsable», gruñó. Sus ojos fijos no en ella, sino en la puerta de la casa, como si pudiera ver el dinero a través de la madera podrida. «Sé que pagaste al doctor Herrera con billetes viejos. Ese dinero no te pertenece. Es dinero de la hacienda, dinero de mi familia, dinero mío. Has estado cavando donde no debes. Vengo por lo que es mío». La amenaza era abierta, brutal, la de un hombre acostumbrado a tomar lo que quería por la fuerza, sin necesidad de leyes. El pistolero desmontó lentamente, su mano descansando de manera casual sobre la culata de su revólver. Era joven, pero sus ojos tenían esa frialdad muerta de quien ha matado antes. Villarreal levantó una mano enguantada, interrumpiendo la burda agresión de su cliente. «Lo que don Joaquín quiere decir, Sofía», dijo, su voz recuperando el tono venenoso y suave, «es que bajo la ley de hallazgos, cualquier tesoro o bien mueble encontrado en una propiedad cuyo dueño legítimo no se conoce, pertenece al dueño del terreno. Y dado que la Soledad es legalmente un anexo abandonado de la hacienda principal», se detuvo, dejando que la implicación flotara en el aire pesado. «Ese dinero por derecho le pertenece a don Joaquín. Entrégalo por las buenas y seremos generosos». Como siempre, la palabra generosos fue una burla directa a la venta forzada, un recordatorio de que ellos tenían el poder legal. Sofía casi sonrió. Habían venido por el dinero.
Eran codiciosos pero estúpidos. No sabían nada del oro del túnel de Isabela. Solo sabían que ella había gastado dinero antiguo en el pueblo. ¿Dinero?, repitió ella, fingiendo confusión. Ah, el dinero de la caja de lata. Se fue. Se fue en el doctor Herrera, que es un ladrón. Se fue en harina, en manteca y en esa mula flaca. Ya no hay dinero, licenciado. Vio la ira cruzar el rostro de Joaquín como una tormenta. Pero no fue lo único que encontré. Hizo una pausa deliberada, dejando que la tensión creciera. Encontré algo mucho más valioso para un hombre de leyes como usted. Encontré la historia de la casa. Se recargó contra el poste del porche, cruzando los brazos. Encontré unos documentos viejos. Estaban en un baúl en un sótano que no aparece en sus papeles. Y un diario. El diario de Isabela Montoya. La mención del nombre fue como lanzar una piedra a un nido de avispas. Joaquín resopló con impaciencia, pero Villarreal se puso rígido. Su rostro, bronceado por el sol andino, se tornó ceniciento. La sonrisa desapareció por completo. ¿Diario? ¿Qué tonterías dices, mujer?, se escupió Joaquín. No me interesan tus papeles podridos. Quiero el dinero que encontraste. Pero Sofía no apartaba la mirada del abogado. Vio el pánico creciendo en sus ojos como una planta venenosa. Papeles viejos. Sí, papeles de 1892, continuó Sofía con voz tranquila. Cuentan una historia fascinante, licenciado. La historia de una mujer llamada Isabela y su hermano Felipe. Una historia sobre una mina secreta de oro inca y una traición. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Y lo más interesante, agregó Sofía, sus ojos clavados en Villarreal como cuchillos, es que hay recibos firmados, recibos de pagos por servicios legales, a un tal Ernesto Villarreal. ¿Su padre, verdad, licenciado? Vio cómo la sangre abandonaba el rostro de Villarreal, dejándolo pálido bajo el sol. El buitre ahora parecía un hombre que había visto un fantasma. Documentos que muestran cómo Felipe Montoya usó oro robado para comprar propiedades. Propiedades que luego fueron vendidas a cierta familia prominente de la región. Propiedades que ahora forman parte de la Hacienda San Rafael. Joaquín miraba a su abogado, confundido. ¿De qué diablos habla esta mujer, Villarreal? ¿Isabela, Felipe? ¿Qué tiene que ver eso con mi hacienda? Pero Villarreal no respondió. Su mente trabajaba furiosamente calculando el daño. Si Sofía tenía el diario de Isabela, si tenía los recibos originales, si tenía pruebas de que el oro robado había sido usado para comprar las tierras que ahora formaban San Rafael, todo el imperio de Joaquín era un castillo de naipes construido sobre un fraude de 20 años. Mientes. Siseó Villarreal finalmente, pero su voz había perdido su filo. Era delgada y temblorosa. Esta casa te ha vuelto loca como a la otra. Son delirios. Invenciones de una viuda desesperada. Sí, dijo Sofía. Entonces metió la mano en su delantal y sacó algo que brilló a la luz del sol. El medallón de oro inca con el símbolo circular grabado. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. El oro puro captó la luz, antiguo y hermoso. Esto también es un delirio, licenciado. Es oro inca, del templo que Felipe y Isabela encontraron. Está mencionado en el diario, con este símbolo exacto. Y adivine qué más dice el diario. Hizo una pausa, saboreando el momento. Dice que Felipe escondió los documentos de compra originales, los reales, no los falsificados, en una caja fuerte, en la Hacienda San Rafael. Y tengo la llave. Era una mentira parcial. Tenía la llave, sí, pero no sabía exactamente qué habría. Isabela solo había mencionado que habría la verdad en la casa del enemigo. Pero la expresión de pánico total en el rostro de Villarreal le dijo todo lo que necesitaba saber. Era verdad. La caja fuerte existía y contenía algo que los destruiría. Joaquín finalmente entendió. No era tonto, solo brutal. ¿Estás diciendo que mi hacienda fue comprada con oro robado? ¿Que los títulos son falsos? No solo tu hacienda, dijo Sofía con voz suave. Según el diario de Isabela, tu padre usó ese oro para comprar 3 haciendas, incluyendo las tierras de donde despojaron a mi difunto esposo Gabriel. Todo está conectado, Joaquín. Tu riqueza, la de los Villarreal,
todo construido sobre el robo a una mujer que murió sola en esta casa maldita. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. El pistolero miró a Joaquín, esperando órdenes. Su mano se acercó más al revólver. «Mátenla», dijo Joaquín finalmente, su rostro rojo de furia. «Mátenla y quemen esta casa. Quemen todo. Los papeles, el diario, todo. Y si los niños se interponen...» «¡No!», Birch gritó Villarreal, agarrando el brazo de Joaquín. «¿Estás loco? Si la matan ahora, con todo el pueblo sabiendo que vinimos aquí, nos colgarán. Y si ella tiene copias de esos documentos, si los escondió en otro lugar...» «Exacto», dijo Sofía con una sonrisa fría. «Hice copias. Las dejé con alguien de confianza en Cusco. Si algo me pasa a mí o a mis hijos, esas copias irán directamente al Tribunal Superior y a los periódicos de Lima. Imaginen los titulares. Dinastía de hacendados construida sobre oro inca robado. Abogado prominente implicado en fraude generacional. Era otra mentira. No había copias, no todavía. Pero ellos no podían saberlo. Villarreal estaba temblando ahora, atrapado entre la ira de su cliente y el pánico de su propia destrucción. «¿Qué quieres?», preguntó con voz ronca. «¿Dinero? ¿Más tierra? Nombre tu precio». Sofía negó con la cabeza. «No quiero su dinero manchado de sangre. Quiero justicia. Quiero lo que Isabela nunca tuvo, que se sepa la verdad. ¿Y qué ganamos nosotros dejándote viva con esa información?», gruñó Joaquín. «Ganan tiempo», dijo Sofía. «Tiempo para arreglar sus asuntos. Tiempo para huir, si son inteligentes. Porque no voy a guardar silencio para siempre. Pero puedo darles una ventaja. Digamos, un mes. Un mes antes de que presente todo ante las autoridades en Lima. ¿Por qué harías eso?», preguntó Villarreal sospechoso. «Porque necesito ese mes para proteger a mis hijos. Para establecerme. Y porque», sonrió con frialdad, «quiero que vivan con el miedo, como Isabela vivió, como yo he vivido. Quiero que cada noche se duerman preguntándose si mañana será el día en que su mundo se derrumbe». Era una venganza psicológica perfecta, y Villarreal lo sabía. El abogado miró a Joaquín, luego al pistolero, luego de vuelta a Sofía. Calculaba, pesaba opciones. Finalmente asintió. «Un mes», dijo con voz tensa. «Pero si intentas moverte antes, si hablas con alguien, tus hijos pagarán el precio». «Lo entiendes, ¿verdad? Era una contraamenaza, un intento desesperado de mantener algo de control». Sofía no se inmutó. «Lo entiendo perfectamente. Y ustedes entienden que si algo les pasa a mis hijos, esas copias se publican inmediatamente. Estamos en un empate, caballeros. Un empate muy incómodo para todos». Joaquín escupió en el suelo. «Vámonos, Villarreal. Este lugar apesta a muerte y a brujas». «Sí», dijo Villarreal, tirando de las riendas de su caballo con manos temblorosas. «Vámonos». Pero antes de montar, se giró hacia Sofía una última vez. «Eres una mujer peligrosa, Sofía. Más peligrosa de lo que pensé. Pero recuerda, las mujeres peligrosas en este país tienden a tener accidentes». «Como Isabela», respondió Sofía. «Pero ella ganó al final, ¿verdad? Porque estoy aquí sosteniendo su verdad. Y cuando yo muera, habrá otra. La verdad es como el oro bajo tierra, licenciado. No importa cuánto la entierren, alguien siempre la encuentra». Los tres hombres montaron sus caballos. El pistolero fue el último en irse, su mirada fría prometiendo muerte futura. Sofía se quedó en el porche, erguida, mientras los tres hombres giraban sus caballos y se alejaban al galope, levantando una nube de polvo andino que olía a derrota y miedo. No dijeron adiós, no hicieron más amenazas abiertas. Simplemente huyeron del nombre Isabela y del fantasma de sus propios crímenes. Sofía observó hasta que desaparecieron en el horizonte. La casa estaba en silencio. Entonces, desde las profundidades bajo sus pies, sonó el familiar Scourge, el mecanismo del túnel asentándose como si la propia tierra respirara aliviada. Sofía sonrió. No era un lamento. Era el sonido de la casa, celebrando con ella. Se volvió y desatrancó la puerta del cuarto.
Las gemelas, Andrés y Clara, la miraban con ojos asustados. ¿Se fueron, mamá? Sí, mis hijos, dijo Sofía abrazándolos. Se fueron. Pero volverán. Siempre vuelven los de su clase. Detrás de ellos, Tomás estaba de pie junto a la pared con el atizador de hierro en la mano, listo para defenderlos. Sus ojos se encontraron con los de Sofía y él asintió, entendiendo todo. La primera batalla había terminado. Habían venido a robarle, pero ella les había mostrado que tenía un arma mucho más poderosa que el oro, la verdad. Y ahora, gracias a su confrontación, sabía exactamente cómo usarla. La puerta se cerró con un sonido sordo y el silencio que cayó sobre la soledad fue diferente a cualquier otro que hubieran experimentado. No era el silencio vacío del abandono, ni el silencio tenso de la espera. Era el silencio hueco que sigue a una tormenta, el zumbido en los oídos después de que la amenaza ha pasado. Pero antes de que la seguridad se haya asentado, Sofía se recargó contra la madera, su cuerpo finalmente permitiéndose temblar. Había sido una apuesta arriesgada, un farol casi completo. No tenía copias de nada. No había dejado documentos con nadie en Cusco. Todo había sido un castillo de palabras, construido sobre la culpa de ellos y el legado de Isabela. Pero había funcionado. Por ahora, mamá, dijo Tomás, su voz más fuerte ahora que la medicina había curado sus pulmones. ¿Es verdad? ¿Realmente tienes todos esos papeles? Sofía lo miró. Era momento de confiar en él completamente. Tengo el diario de Isabela y algunos libros de contabilidad. Tengo la llave que ella mencionó y tengo el medallón. Pero copias. No, mi hijo. Todavía no. Los ojos de Tomás se agrandaron. Entonces, si vuelven... Por eso tenemos que movernos rápido, dijo Sofía. Les di un mes, pero no confío en ellos. Villarreal es un hombre desesperado, y los hombres desesperados hacen cosas estúpidas. Esa noche, cuando los niños dormían, Sofía tomó una decisión. No podía hacer esto sola. Necesitaba un aliado, alguien con poder real, alguien que odiara a los Villarreal tanto como ella. Al día siguiente dejó a Tomás a cargo con instrucciones estrictas. Si alguien viene que no sea yo, tomen el túnel. Hay una salida al otro lado de la montaña, según el mapa de Isabela. Corre con tus hermanos y no mires atrás. Le dio al niño un pequeño bulto, el medallón de oro, envuelto en tela. Si algo me pasa, usa esto para comprar comida y protección. Vale una fortuna. Tomás agarró el bulto con manos temblorosas. No digas eso, mamá. Es solo precaución, mi hijo. Sofía montó a Terco, la mula terca, y tomó el camino hacia Cusco. No iba al pueblo pequeño donde Villarreal controlaba todo. Iba a la ciudad, donde las leyes eran más fuertes y los corruptos tenían más competencia. El viaje de 3 días fue una prueba de resistencia. Durmió bajo las estrellas, comió pan duro y bebió agua de arroyos. Pero llegó Cusco. Era un monstruo de piedra inca y colonial española entrelazadas. Las calles empedradas subían y bajaban como olas de un mar petrificado. La plaza de armas bullía de actividad. Mercaderes, soldados, curas, nobles, todos mezclándose en una danza caótica. Sofía no fue a los abogados elegantes de la plaza. En su lugar, preguntó en los mercados por alguien específico, un abogado que odiara a los corruptos, que tuviera reputación de ser incorruptible, un luchador. Le indicaron un pequeño despacho en una calle lateral empedrada, licenciado Javier Mendoza. Era un hombre joven, de anteojos gruesos y una reputación de ser un perro de presa incorruptible. Su oficina estaba atestada de papeles y de clientes pobres esperando turno. Sofía entró. Mendoza la miró con escepticismo, su mirada evaluando rápidamente su ropa de campesina y su aspecto polvoriento. Señora, si viene a pelear por una parcela de maíz, le advierto que los tribunales son lentos y caros. Sofía simplemente desató su bulto y puso el diario de Isabela sobre el escritorio, junto con uno de los libros de contabilidad más incriminatorios. No vengo por maíz, licenciado. Vengo por una mina de oro inca,
20 años de fraude generacional y la destrucción de la familia Villarreal. Javier Mendoza se quitó los anteojos, los limpió lentamente y volvió a ponérselos. Abrió el diario. Al principio, su mirada era profesional, casi aburrida, pero a medida que leía, su postura cambió. Se inclinó hacia adelante. Vio las anotaciones meticulosas de Isabela, las cantidades de oro, las firmas, las fechas, los nombres. Y entonces vio el nombre que lo electrificó, Ernesto Villarreal, implicado en todo. «Dios santo», murmuró. Siguió leyendo durante 15 minutos sin decir palabra. Finalmente levantó la vista. «Señora, Sofía, ¿verdad? ¿Usted se da cuenta de lo que tiene aquí?» Sofía asintió. «Tengo la prueba de que toda la fortuna de los Villarreal fue construida sobre oro robado. Y tengo evidencia de que la hacienda de mi cuñado Joaquín fue comprada con ese mismo oro». Mendoza cerró el libro suavemente, como si fuera sagrado. «Esto no es solo un caso de robo. Esto es fraude de títulos de propiedad, malversación, posiblemente hasta asesinato si Isabela fue envenenada o empujada a la muerte». Se quitó los anteojos de nuevo y miró a Sofía directamente. «Señora, si procedemos con esto no será solo un juicio. Será una guerra. Los Villarreal tienen poder, contactos, dinero. Intentarán destruirla de todas las formas posibles. Ya lo intentaron», dijo Sofía con calma. «Por eso estoy aquí. Necesito a alguien que no tenga miedo de ellos». Mendoza sonrió por primera vez, una sonrisa de lobo. «Señora Sofía, he esperado toda mi carrera por un caso como este. Los Villarreal han destruido a docenas de familias con su corrupción legal, pero nunca nadie tuvo las pruebas. Usted las tiene. ¿Entonces me ayudará?» «No solo la ayudaré», dijo Mendoza poniéndose de pie. «Voy a destruirlos. Pero necesitamos más que el diario. Necesitamos los documentos que Isabela mencionó, los que están en la caja fuerte de San Rafael». Sofía sacó la llave antigua. «Tengo esto, pero no puedo simplemente entrar a la hacienda de Joaquín y buscar una caja fuerte». Mendoza tomó la llave examinándola. «No tendrá que hacerlo. Yo conseguiré una orden de inspección. Diré que estamos investigando títulos de propiedad fraudulentos. Es completamente legal. ¿Y si Villarreal se entera?» «Se enterará», dijo Mendoza con una sonrisa. «Pero será demasiado tarde. Una vez que tengamos esos documentos en custodia judicial, no podrá destruirlos sin incriminarse más». El plan de Mendoza era audaz y peligroso. Conseguiría una orden judicial del Tribunal Superior de Cusco, alegando irregularidades en los títulos de propiedad de la Hacienda San Rafael. Era un trámite que normalmente tomaba semanas, pero Mendoza tenía un as bajo la manga, el juez Ramírez, un hombre íntegro que había perdido sus propias tierras ante los Villarreal años atrás. «El juez firmará la orden hoy mismo», dijo Mendoza con certeza. «Pero debemos movernos rápido. Villarreal tiene espías en todas partes». Mientras esperaban en el despacho, Mendoza estudió cada página del diario de Isabela, tomando notas frenéticas. De repente se detuvo en una entrada que hizo que su rostro se pusiera pálido. «Sofía, ¿usted leyó esta parte?» «¿Cuál?» Mendoza señaló un pasaje fechado en octubre de 1892, 2 meses antes de la muerte de Isabela. «Felipe vino anoche, borracho y arrepentido. Confesó entre lágrimas que Villarreal no solo lo ayudó a robarme, sino que lo chantajeó después. Felipe había matado accidentalmente a un peón durante una pelea en la cantina. Villarreal lo encubrió, falsificó el reporte del alguacil, pero a cambio exigió la mitad del oro. Felipe era un ladrón, pero también era prisionero. Me dijo que tenía miedo, que Villarreal había amenazado con exponerlo si no seguía obedeciendo. 3 días después Felipe desapareció. Nunca más se supo de él. Creo que Villarreal lo mató. Creo que mi hermano está enterrado en algún lugar de estas montañas, y su asesino duerme en una cama de seda comprada con nuestro oro». Sofía sintió un escalofrío. «¿Está diciendo que Villarreal asesinó a Felipe?» «Es lo que Isabela creía», dijo Mendoza, sus ojos brillando detrás de los anteojos.
Y si es verdad, no solo tenemos fraude, tenemos asesinato. Un asesinato que nunca fue investigado porque el asesino controlaba la ley. 2 horas después, tenían la orden judicial. Mendoza, Sofía y 2 alguaciles federales armados montaron sus caballos hacia San Rafael. Era una caravana oficial, imposible de ignorar. Llegaron a la hacienda al atardecer. Era un lugar magnífico. Una casa señorial de 2 pisos con balcones de hierro forjado, jardines cuidados y establos llenos de caballos finos. Todo comprado con sangre, sudor y oro robado. Joaquín lo recibió en el porche, su rostro rojo de furia. ¿Qué significa esto, Mendoza? ¿Una orden judicial? ¿Sobre qué base? Sobre la base de fraude en títulos de propiedad, don Joaquín, dijo Mendoza con cortesía fría, mostrando el documento. Tenemos información de que los documentos de compra originales de esta hacienda contienen irregularidades. Vamos a inspeccionarlos. Esto es un ultraje. Villarreal sabrá de esto. Oh, estoy seguro de que ya lo sabe, dijo Mendoza con una sonrisa. De hecho, lo esperamos aquí también. Esta inspección le concierne tanto a usted como a él. Sofía se mantuvo en silencio, observando. Sus ojos recorrieron la casa que debería haber sido parcialmente de Gabriel, su esposo muerto. Esta riqueza había sido construida sobre la tumba de Isabela. Como si lo hubieran invocado, Villarreal llegó galopando 20 minutos después, su caballo cubierto de espuma. Había cabalgado furiosamente desde el pueblo al recibir la noticia. «¡Mendoza! ¿Qué diablos crees que estás haciendo?», gritó desmontando bruscamente. «Cumpliendo con mi deber, licenciado Villarreal», respondió Mendoza con calma. «Tengo una orden legítima del juez Ramírez». «¿Tiene algún problema con eso?». El nombre del juez Ramírez hizo que Villarreal se detuviera en seco. Ramírez era conocido por su integridad implacable y su odio personal hacia los Villarreal. «Ramírez», murmuró Villarreal, «ese viejo rencoroso». «Esto es una venganza personal. Llámelo como quiera», dijo Mendoza. «Pero vamos a inspeccionar la hacienda. Específicamente, buscamos una caja fuerte que, según nuestras fuentes, contiene documentos pertinentes al caso». Joaquín miró a Villarreal, confundido. «¿Caja fuerte? ¿De qué caja fuerte habla? No hay ninguna caja fuerte aquí». Pero Villarreal había palidecido de nuevo. Sabía exactamente de qué caja fuerte hablaban. Su padre la había instalado años atrás. Él mismo había heredado la combinación, pero nunca la había abierto, nunca había necesitado hacerlo. Era un secreto familiar, un lugar donde su padre guardaba... ¿qué? ¿Seguros? ¿Contratos? ¿Pruebas? «No tienen derecho a registrar mi propiedad privada», protestó débilmente. «La orden dice lo contrario», replicó Mendoza, mostrando el documento. «Resistir esta orden es obstrucción de la justicia, licenciado. Seguro que usted, siendo abogado, lo sabe. La trampa era perfecta. Villarreal no podía negarse sin incriminarse. «Está en el estudio», dijo finalmente con voz ronca. «En el piso de arriba». El grupo subió las escaleras de mármol. Mendoza, Sofía, los 2 alguaciles, Joaquín y un Villarreal derrotado. Entraron a un estudio elegante con paredes forradas de libros de leyes, un escritorio de caoba y, detrás de un retrato al óleo del difunto Ernesto Villarreal, el padre, una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. «Ábrala», ordenó Mendoza. «No tengo la combinación», mintió Villarreal. «Entonces la abriremos por la fuerza», dijo Mendoza, asintiendo a uno de los alguaciles que llevaba herramientas. «Espera», gritó Villarreal. No podía permitir que destruyeran la caja fuerte. Si lo hacían, la evidencia podría dañarse, y él necesitaba saber qué contenía antes que ellos. Yo la abriré». Con dedos temblorosos giró la combinación. El mecanismo hizo clic. La puerta de acero se abrió lentamente con un gemido oxidado. Adentro había una caja de cuero negro. Villarreal la sacó como si fuera una serpiente viva. «Ábrala sobre el escritorio, por favor», dijo Mendoza. Villarreal obedeció. Desató las correas de cuero. Dentro había documentos amarillentos, cuidadosamente ordenados. Mendoza se puso sus guantes blancos. Siempre llevaba
guantes para manejar evidencia y comenzó a examinar los papeles uno por uno. El primer documento era una escritura de propiedad fechada en 1892. Era la compra original de las tierras que ahora formaban San Rafael. El vendedor, un tal Rodrigo Salazar. El comprador, Ernesto Villarreal. Rodrigo Salazar, murmuró Sofía. Ese no es el nombre verdadero de Felipe. Isabela lo menciona en el diario. Felipe usó ese alias cuando huyó. Mendoza asintió tomando notas. Siguió examinando. El segundo documento era aún más incriminatorio. Un contrato privado entre Ernesto Villarreal y Rodrigo Salazar, en el cual Rodrigo transfería todo el oro de una fuente minera no especificada a Villarreal, a cambio de protección legal y servicios continuos. Era el chantaje documentado. Felipe había sido forzado a entregar el oro robado de Isabela a Villarreal, a cambio de que éste encubriera su crimen. Pero el tercer documento fue el que detuvo a todos. Era un reporte oficial del alguacil, fechado el 15 de noviembre de 1892, sobre el descubrimiento de un cuerpo no identificado en el barranco del río Vilcanota. El cuerpo, según el reporte, había sido encontrado con heridas de bala, pero el caso se cerró como muerte accidental por caída. El informe estaba firmado por el alguacil Martínez y cofirmado como testigo legal por Ernesto Villarreal. Mendoza levantó la vista. Este es Felipe. Villarreal lo mató y luego falsificó el reporte para encubrir el asesinato. No puedes probar eso, siseó Villarreal, pero su voz era débil. No tengo que probarlo, dijo Mendoza. Isabela lo probó por mí. En su diario, ella predijo exactamente esto. Documentó las amenazas de su hermano, su miedo a Villarreal. Y luego Felipe desaparece exactamente cuando ella dijo que lo haría. Y aquí está el reporte falsificado de su muerte. Es un patrón perfecto. Joaquín miraba los documentos con horror creciente. Espera, ¿estás diciendo que mi hacienda fue comprada con oro robado y asesinato? No solo eso, dijo Sofía hablando por primera vez. Su voz era tranquila pero letal. Estoy diciendo que la parte de esta hacienda que perteneció a mi esposo Gabriel también fue robada usando los mismos métodos. Villarreal falsificó documentos para que tú consolidaras todo a tu nombre después de la muerte de Gabriel. ¿O crees que fue coincidencia que Gabriel muriera en esa explosión de la mina justo cuando tú necesitabas sus tierras? Joaquín retrocedió como si lo hubieran golpeado. No, Gabriel murió en un accidente. Fue investigado. ¿Investigado por quién?, se preguntó Mendoza. ¿Por el mismo Villarreal que falsificó el reporte de la muerte de Felipe? ¿Por el mismo sistema legal que él controla? Villarreal estaba acorralado. Podía ver su imperio desmoronándose en tiempo real. Esto es una conspiración. Están usando documentos viejos y el diario delirante de una mujer loca para construir fantasías. ¿Fantasías?, dijo Sofía. Sacó de su corpiño la llave que Isabela había dejado. La llave que había abierto esta misma caja fuerte. Isabela sabía exactamente dónde estaba esta caja fuerte. Sabía lo que contenía. Y dejó esta llave para que alguien como yo pudiera encontrar la verdad. La mostró a todos. La llave era única, antigua, con grabados incas. Era claramente la pareja del mecanismo de la caja fuerte. Isabela Montoya pasó sus últimos meses investigando el crimen que la destruyó, continuó Sofía. Y construyó un caso perfecto. Documentó todo. Y luego escondió las pruebas en 2 lugares, en su propia casa, donde nadie se atrevería a buscar por miedo a la maldición que ustedes mismos inventaron. Y aquí, en la casa de su enemigo, donde la arrogancia de ustedes les impidió mirar. Mendoza comenzó a recoger todos los documentos. Estos entran en custodia judicial inmediatamente. Licenciado Villarreal, está usted bajo investigación formal por fraude, falsificación de documentos oficiales y posible complicidad en asesinato. Don Joaquín, los títulos de esta hacienda están ahora en disputa legal hasta que se determine su legitimidad.
«No puedes hacer esto», gritó Joaquín. «Esta es mi casa. Mi familia ha vivido aquí durante 20 años. Una familia puede vivir 20 años en una casa robada», dijo Mendoza con frialdad, «pero eso no la hace suya». Villarreal, viendo que todo estaba perdido, hizo un último intento desesperado. Se lanzó hacia los documentos sobre el escritorio, tratando de arrebatárselos a Mendoza. Uno de los alguaciles lo detuvo bruscamente, torciéndole el brazo detrás de la espalda. «Suéltenme». «¡Soy un abogado!» «Tienen que respetar mi posición». «Su posición», dijo Mendoza con desprecio, «es la de un criminal usando el disfraz de la ley». «Ya no lo respeto, Villarreal, y pronto nadie más lo hará». Los alguaciles se llevaron a Villarreal esposado. Gritaba amenazas y maldiciones mientras lo arrastraban escaleras abajo. Joaquín se dejó caer en una silla, su rostro en sus manos. «Mi padre, él compró esta tierra. Yo no sabía». «Tienes que creerme, Sofía. No sabía de dónde venía el dinero». Sofía lo miró sin piedad. «Tal vez no sabías, pero cuando despojaste a Gabriel de su parte, cuando me obligaste a vender mi herencia por una miseria, cuando me enviaste a morir a la soledad, eso sí lo sabías. Elegiste continuar el ciclo». Las semanas que siguieron fueron un torbellino. La noticia del arresto de Villarreal se extendió por toda la región como un incendio. Los periódicos de Lima enviaron reporteros. El caso se volvió sensación nacional. El oro maldito de los incas, como una viuda, destapó 20 años de corrupción. Mendoza trabajaba día y noche construyendo el caso. Tenía el diario de Isabela, los libros de contabilidad, los documentos de la caja fuerte y ahora algo más: testigos. Resultó que muchas familias habían sido despojadas por los Villarreal a lo largo de los años. Cuando vieron que alguien finalmente los desafiaba con éxito, comenzaron a salir de las sombras. Campesinos que habían perdido tierras, comerciantes que habían sido chantajeados, familias destruidas por contratos fraudulentos. Todos tenían historias. Todos tenían cicatrices. El juicio se celebró en Cusco, en el Tribunal Superior. La sala estaba abarrotada. Sofía se sentó en la primera fila, vestida de negro, no por luto, sino por guerra. A su lado, Tomás, ahora completamente recuperado, fuerte y serio. Villarreal tenía los mejores abogados que el dinero podía comprar. Argumentaron que el diario de Isabela era inadmisible, que era el producto de una mente enferma. Argumentaron que los documentos de la caja fuerte eran circunstanciales, pero Mendoza fue brillante. No solo presentó las pruebas documentales, trajo a un experto en caligrafía que confirmó que la letra en los recibos era la de Ernesto Villarreal. Trajo a un geólogo que confirmó que el oro inca aún existía en el túnel debajo de la Soledad, exactamente como Isabela lo había descrito. Trajo al anciano doctor Herrera, que admitió bajo juramento que había tratado a Isabela en sus últimos días y que ella le había confiado que tenía miedo de ser asesinada. Y finalmente, Mendoza llamó al estrado a Sofía. Ella testificó durante 4 horas. Contó cómo había descubierto el sótano, el baúl, el diario. Contó cómo Joaquín y Villarreal habían intentado intimidarla, amenazar a sus hijos. Contó todo con una calma helada que impresionó incluso a los jueces. Cuando el abogado defensor de Villarreal intentó desacreditarla, preguntándole si no era conveniente que hubiera encontrado todas estas pruebas justo cuando necesitaba dinero, Sofía lo miró directamente a los ojos. «Señor», dijo con voz clara, «si yo hubiera inventado esto, habría inventado algo más simple. Habría dicho que encontré una bolsa de oro y ya. ¿Por qué inventaría una historia tan elaborada, con documentos que pueden ser verificados, con un túnel que puede ser explorado, con hechos que pueden ser comprobados? La verdad es compleja. Las mentiras son simples». La sala estalló en aplausos. El juez tuvo que golpear su mazo para restaurar el orden. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación.
Culpable Villarreal fue declarado culpable de fraude, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. No pudieron probar el asesinato de Felipe más allá de toda duda razonable, pero la evidencia circunstancial era abrumadora. Fue sentenciado a 15 años de prisión y la confiscación de todos sus bienes. Los títulos de propiedad de la Hacienda San Rafael fueron declarados nulos. Las tierras serían redistribuidas a sus propietarios legítimos, los herederos de las familias que habían sido despojadas. Eso incluía a Sofía. Joaquín perdió todo. La hacienda fue dividida. Una porción fue para Sofía y sus hijos, como compensación por lo que Gabriel debería haber heredado. Otra porción fue para los descendientes de otras víctimas de los Villarreal, pero Sofía hizo algo que nadie esperaba. En lugar de quedarse con toda la tierra, creó una cooperativa. Dividió sus tierras entre las familias campesinas que habían trabajado esas tierras durante generaciones sin poseerlas nunca. Isabela murió sola y traicionada, dijo Sofía en la reunión pública donde anunció su decisión. No quiero construir mi fortuna sobre la misma codicia que la destruyó a ella. Esta tierra será compartida. Se quedó con la soledad y los terrenos circundantes. No por el oro, que vendió en pequeñas cantidades a lo largo de los años para financiar escuelas y hospitales en la región, sino por la casa misma. 2 años después del juicio, Sofía regresó a la soledad por última vez como residente permanente. La casa había sido completamente restaurada. Las paredes de adobe fueron reforzadas y blanqueadas. El techo fue reparado con tejas nuevas. Las ventanas tenían vidrio real. El pozo daba agua clara y fría, pero Sofía no se quedó allí. Los niños necesitaban educación, oportunidades que solo la ciudad podía ofrecer. Se mudaron a Cusco, a una casa modesta pero cómoda comprada con el oro de Isabela. Tomás fue enviado a la universidad. Las gemelas estudiaron para ser maestras. Andrés y Clara crecieron fuertes y saludables, sin recuerdos del hambre que casi los mata. Pero antes de irse, Sofía hizo algo importante. Convirtió la soledad en un museo. No un museo del oro o la riqueza, sino un museo de la memoria. Documentó toda la historia de Isabela en las paredes. Dejó el diario en una vitrina de vidrio para que todos pudieran leerlo. Contrató a un guardián para mantener la casa y contar la historia a quien quisiera escucharla. Para que nadie olvide, dijo Sofía en la ceremonia de apertura, lo que sucede cuando la codicia y la corrupción se disfrazan de ley. Para que nadie olvide a Isabela Montoya, que fue destruida, pero que al final ganó, porque su verdad sobrevivió. Abrió el túnel al público. Los visitantes podían bajar con lámparas de aceite y ver los antiguos símbolos incas, las vasijas de ofrenda rotas, las paredes que aún brillaban con fosforescencia cuando estaban húmedas. El scrooge del mecanismo, de la puerta giratoria, se convirtió en el sonido más famoso de la región. Los guías turísticos lo llamaban la voz de la casa, y contaban la historia de cómo ese sonido había aterrorizado a generaciones, hasta que una mujer valiente entendió que no era una maldición, sino una invitación. En la entrada del museo, Sofía mandó colocar una placa de bronce, en memoria de Isabela Montoya, 1860-1893, quien fue traicionada, despojada y olvidada, pero cuya verdad esperó pacientemente en la oscuridad hasta encontrar a alguien con el coraje de escuchar. Que esta casa sea un recordatorio. La justicia puede tardar, pero mientras exista la verdad, siempre hay esperanza. Sofía visitaba el museo una vez al año, en el aniversario de la muerte de Isabela. Bajaba al sótano sola, encendía una vela y se sentaba junto al baúl vacío donde todo había comenzado. «Gracias», susurraba. «Me diste las armas para luchar y gané, por ambas». El viento en el túnel respondía con su familiar scrrch, como si Isabela estuviera de acuerdo. 30
Años después, en 1945, una anciana Sofía, ahora con el cabello completamente blanco pero los ojos aún brillantes y desafiantes, se paró frente a una audiencia de estudiantes universitarios en Lima. La habían invitado a dar una conferencia sobre su experiencia. El caso de los Villarreal se había convertido en un caso de estudio en las facultades de Derecho de todo el país. Un joven estudiante levantó la mano. «Señora Sofía, ¿alguna vez tuvo miedo de que la mataran durante todo este proceso?» Sofía sonrió. «Todos los días, pero aprendí algo de Isabela. El miedo es una compañía constante cuando luchas contra los poderosos. No puedes eliminarlo, solo puedes decidir si te paraliza o te impulsa». Otra estudiante preguntó, «¿Qué pasó con el resto del oro?» Los reportes dicen que solo vendió una fracción de lo que encontró. «El resto», dijo Sofía, «permanece donde Isabela lo dejó, en el túnel, bajo la soledad. Es un monumento, no un tesoro, un recordatorio de que el valor real no está en el metal, sino en la verdad que protege». Un tercer estudiante, más audaz, preguntó, «¿Cree usted en las maldiciones, señora? ¿Cree que el oro inca realmente estaba maldito?» Sofía se quedó en silencio por un momento largo. Luego respondió, «La única maldición real es la codicia humana. Los incas no maldijeron el oro. La codicia de Felipe lo maldijo cuando traicionó a su hermana. La corrupción de Villarreal lo maldijo cuando asesinó por él. La avaricia de Joaquín lo maldijo cuando construyó su imperio sobre cadáveres. Pero Isabela rompió la maldición, no con magia sino con documentación, con verdad escrita en papel que sobrevivió 20 años esperando a ser encontrada. ¿Hay maldiciones? No lo sé, pero sé que hay consecuencias y sé que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de subir a la superficie». La audiencia estalló en aplausos. Esa noche, Sofía escribió la última entrada en su propio diario, un diario que también donaría eventualmente al museo. «He vivido 70 años. He sido viuda, madre, luchadora, he sido pobre y he sido próspera. He tenido miedo y he sido valiente. Pero lo más importante que he sido es la voz de una mujer que no pudo hablar. Isabela, donde quiera que estés, espero que sepas que tu silencio terminó. Tu historia se cuenta, tu nombre se recuerda, y la soledad ya no es un lugar de miedo, sino un lugar de memoria y victoria. Viviste sola, moriste sola, pero al final no estabas sola, yo estaba contigo, y ahora miles conocen tu nombre. Descansa en paz, hermana que nunca conocí, pero a quien debo todo». Sofía murió pacíficamente en 1952, rodeada de sus 5 hijos, 12 nietos y 4 bisnietos. Todos educados, todos libres, todos propietarios de su propio destino. Fue enterrada no en el cementerio elegante de Cusco, sino en un pequeño terreno junto a la soledad, al lado de una tumba que ella misma había mandado construir años atrás. La tumba de Isabela Montoya, finalmente marcada y honrada. Las 2 lápidas están lado a lado. Y en las noches andinas, cuando el viento sopla a través del túnel y el scrrch del antiguo mecanismo inca resuena en la oscuridad, los locales dicen que no es el viento. Son 2 mujeres riendo juntas, finalmente en paz.